4-542-2128, teléfono que está en su biografía en @Posada Doña Bárbara, un oasis de paz en los llanos de Barinas. Sonidos que despiertan emociones. Desde el amanecer. Román Losinski. Circuito Éxitos. 6:37 de la mañana, cuando el planeta aún es azotado por la pandemia y sus efectos en materia de salud, pero también económicos. Cuando todavía el planeta sufre por los problemas en la cadena de suministros, la crisis de los contenedores, cuando la inflación es tema no solamente para algunos países, sino para el planeta todo. Pues ahora esperar las consecuencias que pueda tener este enfrentamiento armado en Europa, allí en Ucrania. Y de ello queremos hablar con nuestro invitado, el primero el día de hoy, Luis Oliveros, economista, profesor universitario. Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola Román, buenos días. Gracias por atendernos. Luis, de los primeros impactos que hemos visto ayer mismo, bueno, bolsas a la baja, crudo al alza, ¿qué más estás viendo y qué otros efectos debemos esperar de este conflicto? Bueno, mira, en primer lugar lo que tú dices, ¿no? Rusia es un país petrolero y es un país gasífero, es el principal exportador de gas, por lo menos de lo que es Europa. Cerca de la mitad de los requerimientos de gas de Europa vienen de Rusia, sobre todo Alemania es el que más depende del gas ruso, sí. Y ese es tal vez el principal efecto que puede tener, ¿no? El miedo que hay en Europa y en el resto del mundo de que pueda Rusia empezar a utilizar el gas con fines geopolíticos, y no solamente el gas, el petróleo. El principal proveedor de petróleo es China. Por eso es que además de ciertas ideologías, pareciera que China no quiere tener problemas con su principal exportador. Sí. Pero es que además Rusia no solamente le vende a China, es el principal exportador de petróleo del mundo. Entonces por eso es que ayer vimos no solamente las bolsas, porque obviamente el sistema financiero mundial, si hay una guerra, hay malas noticias. Al final del día empezaron a recuperarse porque hay ilusión, cosa que a mí me parece un poco ingenua, de que las sanciones van a generar un cambio tal vez en la percepción de que de Rusia y a lo mejor pueda devolverse, pueda quedarse solamente en Ucrania. Y sin lugar a dudas el efecto más importante va a ser ahí, en los mercados energéticos. No es que solamente Rusia produzca energía, pero es el principal, es su principal producto de exportación y por lo tanto todas las miradas están allí. Por eso es que el Brent llegó y superó los $100. Hay gente que habla que va a llegar hasta 120 o 150 si este conflicto escala, porque lo otro es que el mundo y el mercado no está preparado para una interrupción de la oferta petrolera, sobre todo de un país como Rusia. O sea, Arabia Saudita no tiene suficiente capacidad excedentaria, Irán está con sanciones, bueno, todos sabemos en el sitio donde está Venezuela. No hay otros países que puedan compensar si hay alguna interrupción, algún problema con los suministros petroleros y gasíferos de Rusia. Lo cierto, Luis, me está traicionando, ya estoy hablando de la Unión Soviética. Mira, bueno, pretensión de alguno. Luis, a ver, cuando se habla de guerra, suele pensarse en lo ideológico, en lo territorial, por supuesto en los civiles y las bajas, que es lo más doloroso, en términos bélicos también, pero es que la economía tiene un peso tan grande, porque ahí mencionas, Alemania depende del gas, por ejemplo, que viene de Rusia. Es la propia Alemania la que dice, mire, detengo el Nord Stream 2, pero ¿hasta dónde puede llegar Alemania en esa presión? Es decir, te detengo el Nord Stream 2, pero sigo dependiendo de ti. Tienes esos precios que se disparan. El primer gran beneficiado es la propia Rusia. Alguien asomaba ayer una cifra, no sé de dónde sale, pero decían, bueno, en este momento puede estar facturando $1 billón más por el aumento del precio del crudo. Bueno, que será una sencilla operación, ¿no? Cuánto produzco, cuánto exporto, cuánto aumentó, y ahí tienes el excedente. Tiene mucho peso lo económico, por eso la cautela, que no la justifica, pero por eso la cautela en el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Mucha gente dice, bueno, ayer el clamor del presidente ucraniano de que los estaban dejando solos, pero por otro lado tienes la decisión de Europa de inmiscuirse en un conflicto donde Ucrania no es de la OTAN y donde está peleando o el agresor es su principal proveedor de gas.
Y en una situación, no es que estamos en junio, julio, donde, bueno, ¿sabes? Necesito. El verano. Todavía hay frío, todavía Claro. hay invierno, todavía hay regiones en Europa que hay frío y que necesitas del gas. Rusia ha dicho que no va a cortar el suministro de gas. Claro, ese es el mensaje que tiene que dar Rusia. Bueno, también decía hace 2 semanas que no iba a tocar Ucrania, que estaban retirando tropas, ¿no? Exactamente, pero Rusia da ese mensaje como para decirle, no se metan conmigo, yo voy a seguir mandando el gas. Exacto. El tema es que hay que entender que a Putin no se le ocurrió esto ayer. O sea, uno analiza ciertas decisiones en el campo económico de Putin. Por ejemplo, las reservas internacionales de Rusia superan los 600.000 millones de dólares. Sí. O sea, Putin viene ahorrando dinero para esto porque sabía que lo iban a sancionar. Putin reestructuró. Perdón, con lo anterior ante la pregunta, ¿Rusia puede económicamente soportar una guerra? La respuesta es sí. Mira, puede soportar un buen tiempo. Hay gente que dice, no, inmediatamente lo van, con las sanciones va a haber cambio político en Rusia. Yo creo que en Venezuela tenemos un PhD al respecto. Pero es que adicionalmente hay que entender que estos líderes, estos personajes no se preocupan por toda su población. Putin tiene un objetivo muy claro y no importa las sanciones que le pongan, él lo va a comprar, él va a tratar de buscar ese objetivo, que las sanciones tengan impacto en su economía, en su gente. Bueno, él va a tratar de buscar la manera de minimizarlo, pero no le va a importar tanto porque las sanciones no lo van a tocar a él al final. Claro. Y eso nos debe parecer conocido de Venezuela. Entonces, mira, van a sancionar a Rusia, chévere, están sancionando los principales bancos rusos, sí, pero eso tiene efecto en Putin. No. O estás buscando el efecto en la población para que la población tumbe a Putin, o sea, y eso ha generado algún tipo de cambio en algún sitio. Biden estaba muy molesto y hablaba de que esto tal vez no iba a tener efectos en el corto plazo, pero mediano y largo plazo sí iba a tener un efecto muy fuerte en la economía. Putin disminuyó su deuda, la de Putin de Rusia está por debajo del 20%. O sea, se han hecho movimientos para entender. Hay gente que dice que esto venía antes de la pandemia, pero que la pandemia paró los planes de Putin. Pero pareciera que aquí hay un plan mucho más, no voy a decir siniestro, pero mucho más complicado de asimilar, de que solamente Putin se está preocupando por sacar a los militares de Ucrania por el bienestar de los ucranianos. Parece que hay algo más que eso. Sí, y eso lo hablaremos un poco más adelante también con el Sacardoso. Ayer Buniac, efectivamente coincidiendo contigo, Luis Oliveros nos acompaña, decía que el petróleo el petróleo a futuros podría llegar a los $150, pero de pronto habla Biden y cae a 95. O sea, la situación es muy volátil y depende hasta de declaraciones nada más. Pero para cerrar esta conversación, Luis, ese bloqueo financiero de Estados Unidos y de otros países contra Rusia, pero sobre todo que va a afectar, claro está, y lo has dicho muy bien, a su gente. ¿Podría afectar una economía como la venezolana? Mira, sí, porque Venezuela utiliza, con estos temas de las sanciones, Venezuela ha utilizado el sistema financiero ruso para varias cosas, entre eso para recibir pagos del petróleo que vende. Pero también hay que entender, mucha gente dice, esto va a afectar de una vez a Venezuela. Hay que entender que hay varios países que tienen ya estudios profundos sobre el tema de las sanciones y que están unidos ayudándose. China está ayudando a Rusia y está ayudando a Venezuela. O sea, Rusia, hay varios países que están ayudando en esto. Rusia ha estado estrechando lazos con China, ha estado estrechando lazos con varios países latinoamericanos. Entonces, mira, ¿puede tener efecto? Sí. Yo lo que creo es que Venezuela no ha todavía, gracias a Dios, hablado de que qué chévere que estas regiones separatistas hay que reconocerlas que son independientes. Venezuela no ha dicho eso, con lo cual es una buena noticia dentro de la verborrea que siempre nos caracteriza, porque nos pudiera generar mayores sanciones económicas, sobre todo desde el punto de vista europeo. Europa sí está con el tema de las sanciones económicas, no ha sido tan fuerte como Estados Unidos contra Venezuela, pero ya meterte en el conflicto directamente, decir que está reconociendo esas regiones pudiera generarte mayores sanciones. Pero mira, la respuesta corta, y disculpa que me por favor. Sí, pudiera tener algún tipo de efecto económico porque Venezuela utiliza el sistema financiero ruso, pero ojo, vamos a estar claros, Venezuela tiene mucho tiempo, tiene ya varios años fuera del sistema financiero norteamericano y buena parte del sistema financiero global. O sea, constantemente están buscando una ingeniería financiera para hacerlo. Con este tema ruso pudiera complicarse si Venezuela adopta una posición mucho más agresiva respecto a este conflicto. Sí. Muchísimas gracias, Luis, por atendernos.
Siempre a la orden. Un fuerte abrazo. Igualmente, feliz día. Luis Oliveros es economista, es profesor universitario. Son las 6:47. Ayer, revisando algunas cosas en redes, me topo con una serie de fotografías del artista visual, del fotógrafo Ricardo Arizpe. Lo conocerán, lo recordarán claramente por ser el autor de ese fotolibro 30 años después del accidente de Chernóbil. Él estuvo allí, él estuvo en la zona, conversó con los pocos pobladores que allí hay. Y podría leerles yo el texto de lo que escribió ayer Ricardo para acompañar sus fotografías, pero prefiero que él mismo nos diga, nos cuente qué hay en pie, qué queda en pie, qué está desactivado, qué es Chernóbil ya más de 30 años después. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Román, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, preocupado, me imagino, como todo el planeta, cuando uno lee Chernóbil, ataque en manos de... Cualquiera se preocupa. ¿Qué hay? ¿Qué es hoy Chernóbil? ¿Qué hay en pie? ¿Qué riesgos tiene esa zona de Ucrania? Bueno, básicamente la reflexión que yo hacía ayer era justamente eso, ¿no? Todo el mundo se pregunta que por qué pelean por ese pedazo de terreno donde hay solo escombros. Pero lo que mucha gente no sabe es que en el lugar donde explotó ese reactor, en ese complejo, siguen otros 4 reactores produciendo energía. Eso además sin contar de, toda la cantidad de material radioactivo que hay ahí, de combustible, tiene un gran valor estratégico, ¿no? Porque, la capacidad de producir energía, más todo lo que está ahí almacenado, de alguna manera me imagino que es el interés. Estos reactores que siguen funcionando, que entiendo son 4, lo que están es operando para generar energía. Sí, totalmente. De hecho, esa siempre fue la función de Chernóbil. Además que en ese lugar, o digamos, en esa zona de exclusión, también había muchos sitios de interés militar, por así decirlo, por temas estratégicos, básicamente por la ubicación de Ucrania y la frontera con todos los países que tiene cerca. Pero más allá de eso, está el riesgo. De hecho, leí esta mañana que existía el riesgo de que la misma gente que estuvo construyendo el nuevo sarcófago hablaba del riesgo que implica una explosión cerca del sarcófago nuevo, porque además es mucho más débil que el de hormigón, ¿no? Y una explosión de magnitudes considerables pudiese llegar a ser algo tan grande o hasta peor que el accidente original. ¿Cuánta gente, Ricardo, de tu experiencia sigue viviendo en la zona, alrededor de la planta? Digamos, habitantes, hasta la última vez que supe solamente quedaban 2 personas. Uh-huh. Pero entre obreros y trabajadores de lo que estaban construyendo el sarcófago y lo que hacen mantenimiento, a diario, hay alrededor de entre 200 y 300 personas que entran y salen de la zona como que mes a mes, ¿no? Uh-huh. Trabajan como que un mes sí, un mes no, y unos horarios balanceados por el estilo. ¿Recuerdas en qué mes del año fuiste, Ricardo? En enero, en pleno invierno. Eso, es que te quería preguntar por las condiciones, por el clima. No, el clima es sencillamente horroroso. Yo creo que nosotros desde el trópico no entendemos cómo alguien puede siquiera sobrevivir ahí. Estás hablando de temperaturas que están por debajo de los -10 o digamos en la media de los -10, pero la sensación térmica también baja muchísimo más. Claro. No me quiero imaginar las condiciones de un soldado, ¿sabes? Con el puro uniforme y un fusil atravesando todo aquello todo el día y toda la noche, no debe ser fácil. Ricardo, gracias por atendernos. Un abrazo, que estés muy bien, ¿eh? Vale, un placer. Que estés bien. Ricardo Arizpe es artista visual, es fotógrafo, estuvo precisamente en esa zona de Chernóbil, donde hoy leemos entre los titulares que las fuerzas rusas han tomado luego de combate la planta nuclear de Chernóbil. Son las 6:50. En materia de COVID, también hay un par de informaciones el día de hoy. La Agencia Europea de Medicamentos aprueba el uso de Moderna en niños de entre 6 y 11 años y 20% de los pacientes con dolor de cabeza durante el COVID sufren cefalea persistente. Es titular internacional. Vamos un rápido recorrido también por la información local. Lecturas informativas con Román Losinski. Mundo UR nos tiene que Venezuela rechaza el agravamiento de la crisis en Ucrania, producto del quebrantamiento de los acuerdos de Minsk por parte de la OTAN. Eso lo declaró este jueves en su cuenta en Twitter Nicolás Maduro al comentar la crisis actual en torno a ese país. Maduro llamó a la búsqueda de soluciones pacíficas para dirimir las diferencias entre las partes, subrayando que el diálogo y la no injerencia son garantías de paz. La administración de Maduro emitió un comunicado en el que manifestó, cito, su preocupación por el agravamiento de la crisis en Ucrania, hasta allí la cita, destacando el descarrilamiento de los acuerdos de Minsk. Dice,
y cito de nuevo, ha vulnerado el derecho internacional y ha generado fuertes amenazas contra la Federación de Rusia, su integridad territorial y soberanía, así como impedido el buen relacionamiento entre países vecinos. Por su parte, Juan Guaidó condenó este jueves la invasión militar de Rusia sobre Ucrania y acusó a Nicolás Maduro de respaldarla. Además, le dijo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que cuenta con él para defender su causa. Esto lo tiene como titular Noticiero Digital. Por medio de un comunicado, el líder opositor reiteró además que no reconoce la independencia de Lugansk y Donetsk, que fueron creadas por un interés geopolítico. Y dice, al valiente pueblo ucraniano, nuestras palabras de aliento y sobre todo nuestra profunda admiración en estas horas tan duras. Cita, repito, para Juan Guaidó. El internacionalista Luis Angarita aseguró que en el actual conflicto en Ucrania, ya invadida por Rusia, Venezuela será una carta discursiva de Moscú en el estamento diplomático más que en el militar. En días recientes, la gestión de Nicolás Maduro firmó varios acuerdos con el Kremlin, mientras Maduro hacía votos porque aumentase una poderosa cooperación militar entre ambos países. En Descifrado leemos que un superpetrolero propiedad de Venezuela sancionado por Estados Unidos que tuvo problemas mecánicos desde enero está transfiriendo su cargamento de 2 millones de barriles de crudo pesado a otros buques en Asia, según 3 personas familiarizadas con el asunto, según reseña también Channel News Asia. En tal cual leemos que el presidente del Frente Unido de Transporte del Estado de Aragua, y ya con esto cambiamos de tema, José Luis Trocel, denunció que en varios municipios de la entidad hay un paro técnico de transporte debido a que en las estaciones de servicio destinadas para surtir de combustible a las unidades tienen días sin ser reabastecidas. Además, leemos en Descifrado que el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, anunció este jueves la reapertura de la frontera con Brasil, cerrada desde marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19. Nos encontramos en Santa Elena de Guairén para dar la orden de apertura por parte de Nicolás Maduro, quien instruyó que se normaliza este hito fronterizo. Fin de la cita para él. Fue una transmisión del canal del Estado, estaba acompañado de militares y autoridades tanto de Venezuela como de Brasil. El pitazo nos tiene que 45 indígenas provenientes del estado Apure están asentados en un corredor vial en la ciudad de Barinas sin la provisión de servicios básicos. En el grupo se cuentan 25 niños, 2 adolescentes, 3 ancianos, 15 adultos, según consta en un censo adelantado por la gobernación de la entidad. Me refiero a Apure. La comunidad indígena llegó a Barinas hace 5 semanas en busca de ayuda oficial para paliar su situación económica, aunque no precisa la etnia a la que pertenecen. Se estima que forman parte de la Pume Yarur. Vamos a Descifrado a leer que María Montoya, abogada especialista en derecho migratorio, indicó que los venezolanos en el extranjero han sido víctimas de aporofobia, es decir, una discriminación por una precaria situación económica. La directora de Montoya Consulting criticó las recientes declaraciones de la vicepresidenta de Colombia, María Lucía Ramírez, quien aseguró que Colombia ha recibido en los últimos años un éxodo venezolano de clase media y baja. Las declaraciones de la canciller colombiana diciendo que han recibido lo peor de la migración venezolana y que quieren personas que inviertan, indica xenofobia y aporofobia. Y no hay que olvidar que Colombia es el país que más recursos ha recibido por la migración venezolana, cita para María Montoya de Montoya Consulting. Mundo UR, 655, el fiscal general designado por la llamada Asamblea Nacional Constituyente, Tariq William Saab, informó que fueron incautadas 450 panelas de cocaína en la hacienda Los Bolos, ubicada en el estado Falcón. Indicó que la incautación está vinculada directamente con el caso de tráfico de drogas, por el que fueron detenidas una alcaldesa, una diputada y varios funcionarios. También Tariq William Saab informó que continúa la articulación contra las mafias que trafican con material estratégico de CanTV, de Corpoelec y de PDVSA. Dijo que han detectado que existe industria de saqueo y robo de estos materiales que luego son trasladados fuera del país para su venta y señaló que 2 sujetos fueron detenidos por el hurto de material de PDVSA en Anzoátegui. Detuvieron en un punto de control del estado Monaga una gandola que transportaba 200 tubos pertenecientes a PDVSA. Y al verificar la guía de traslado, esta no coincidía con lo transportado, por lo que el conductor quedó detenido. Las investigaciones determinaron que el material valorado en más de $102,000 pertenecía a PDVSA y había sido trasladado por instrucción del ciudadano Kerby Villamil. Reclusos del Centro Penitenciario de Occidente se ven afectados por falta de agua, lo tiene Analítica. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, Ítalo Atencio, consideró necesario reactivar la producción nacional para lograr el abastecimiento de anaqueles con artículos hechos en el país, lo tiene Mundo UR. El camino perfecto es el lograr que haya producción nacional en los rubros donde somos competitivos y importemos aquellos donde no lo somos y que se permita que el libre juego de la oferta y la demanda sea el que reine en el mercado. Si hay incentivos a la producción nacional, va a haber mucha más oferta y eso va a permitir que el consumidor tenga más opciones a la hora de comprar y, por supuesto, mucho mejores precios. Es dejar que el mercado sea el que regule la cuestión de la economía y permita que todo esté en total equilibrio.
6:56 de la mañana. Remigio Ceballos, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó este jueves que desplegarán 142,000 funcionarios de seguridad para resguardar a los ciudadanos que viajen con motivo del carnaval. Esto lo tiene el Nacional. Tenemos prevista una participación de 3,000 vehículos, más de 6,000 motos, 600 bicicletas con sus policías, 191 embarcaciones, 12 aeronaves, 375 ambulancias y 117 grúas. De turismo también hablaremos un poco en la próxima parte con Leudo González, presidente de Conceturismo. La Federación Nacional de Hoteles de Venezuela mira con optimismo la temporada de carnaval que se avecina, aunque son precavidos en sus proyecciones. Lo tiene Contrapunto y de eso hablaremos con González. Casos COVID-19, cifra